Participé de muchas antologías y también fui convocado para participar de plaquetas de poesía. Por ejemplo, Proveedora de Droga, una edición muy linda, muy artesanal, en la cual estoy junto a Peter Punk y Gabriela Bechermann. Acá publiqué, vamos a ver qué publiqué, creo que publiqué Despejado. El editor es Germán Weissy. Está Peter Punk, Gabriela Bechermann, Jimena Repeto, Jorgelina Arena, Virginia Negri y Despejado con Facu Soto. También está Sagrado Sebakis. También hay un poema que se llama Varón. Despejado es uno de los poemas que más me gusta y que siempre que me invitan a leer, ya no voy a lecturas, me parece aburrido ahora, pero en una época me gustaba, me divertía, iba y leía siempre o con mucha frecuencia Despejado. Gaby Lucy publicó El viento mueve las cortinas con una hermosa foto de Morrissey, una plaqueta con hojas de colores que están buenísimas. Publicó un cuento también en Paisanita Editora, Flores de Brócoli, que forma parte de alguna manera de Juego de chicos, Olor a pasto recién cortado, y después también Las inferiores, que están en la misma línea, pero son cuentos también de fútbol gay, pero más trabajados. Ahí también publicó Gaby Lucy Técnicas de dilatación anal, un texto que había escrito para el Zoe de página 12 y que nunca fue publicado. Tiene un poco de humor y tiene también un poco de algunos tips que me parecen divertidos. Las hojas también son de distintos colores. Otra plaqueta es Frascos en la ladera. Es un texto. Después, Gustavo López publicó Electricidad, que es el poema quizás más conocido mío y el que también leo cuando me convocan a algún lugar. Salió en el 2013, tiene una tapa dorada súper linda y tiene muchos poemas de distinto tipo. Es un libro que a Pablo le había gustado. Aceptar es otra plaqueta de color pastel, poesía del año 2017. Es un poema también que me gusta mucho. El cielo en la mesa lo sacó editorial Subpoesía. Se encuentra de manera digital también. Apareció en diciembre de 2015. Son poemas que mezclan la cuestión budista. De hecho, hay una tercera parte que se llama Vibraciones. La primera se llama El cielo en la mesa, donde empecé a jugar con procedimientos, sobre todo en lecturas en vivo, donde grababa mi voz en varias pistas y las ponía a destiempo. Entonces se iban generando un efecto como de eco o de loop. La segunda parte se llama Viril, son poemas gays, y la tercera es la parte más budista, que de alguna manera todos estos ejes se repiten en mi poesía. ¿Por qué necesitamos a Superman? Es la pregunta, y la respuesta que nunca la había dado hasta ahora, con tapa de Cucurto. Es la primera vez que a Cucurto lo convocan para hacer tapa de un libro. Tengo el original.
salió por La Carretilla Roja en el año... ¿En qué año salió? En el 2015. Y necesitamos a Superman porque necesitamos de dioses, necesitamos de ídolos, necesitamos de alguien que haga las cosas por nosotros. Lo ideal sería no necesitar de nadie, ¿no? Hay algunos poemas más futuristas como Cascos Smarts, Caras, Campo Brillante, Si pudiera ver lo que hay en el aire, Lluvia de cosas, Mentiroso. ¿Alguna vez viste a dos mosquitos cogiendo en el aire? Familia, La mente dinamita, Brillo, Duchamp lo dijo, Energía, Cuatro coordenadas, Cuaderno abandonado, Planeo, La caída de Superman, Entrar a tu mente, ¿Superman murió? Petróleo, Noche. La luz de la heladera es otro libro cartonero mío. El primero salió por Cartonerita Solar, se llamaba Microondas. Este lo publicaron en Córdoba, lo presenté junto a Cookie. Tiene los siguientes poemas. Para el inicio de una lectura, El viento mueve las cortinas, Papá, El cuerpo es una antena, Vivir de vacaciones, Es lindo ver a mi papá, Morrissey, Concentrado, Mañana, el día que abrí mi perfil en Facebook, No tener miedo de conocer gente, Vos, gente que te... ¿Tenés bici, campeón? Derritiéndonos, El olor de tu remera, Chico jugando con su perro, La mochila de los Ramones, El color del mar, Pelota invisible, Puerto, La casa de antigüedades que da al mar, Chica francesa, Como un fantasma, Espirales, Tobogán, Jagger, Pensamientos secretos de un amigo, Texas, Solo un sábado a la noche, Solo un sábado a la noche, Salir, Días dorados, Manuel, Dos amores, La mesa de afuera, La luz de la ladera. En esta época todavía mis poemas tenían una cosa como muy aniñada, muy de virilidad también, y de sexo. Que el sexo sigue estando, pero de otra manera actualmente. El olor de tu remera es un libro cartonero que publicó Eloísa Cartonera en el 2016, y está bueno esto de ir por distintos tipos de géneros. Hay cuentos, hay poemas, porque generalmente se hacen libros de poemas o libros de cuentos o novelas. Bueno, esta cosa medio ecléctica que me sugirió Cucurto me parece que está buena. Acá tenemos Poema para Joshua en su gira latinoamericana, Verano, Encendido, Leche, Despejado, Milhouse y Bart, Cuántos chicos, Respuestas, Gato, Espuma de preguntas que a la noche no me dejan dormir, La novia, Cómo tendrá la verga Meteoro, La puerta abierta, El hombre enmascarado, Pinzas, Jagger, La humedad es un estado intermedio, Los pibes feos son los más lindos, Barrendero, Es lindo ver a mi papá, Papá. Y acá también lo que puedo ver es esta interacción entre poemas pop y la historieta, como se mete también al mejor estilo Cucurto, ¿no? En este caso antes con Superman, acá con los dibujitos animados de Meteoro. Un cuento se llama Pizza, el otro en invierno me cuesta salir de la cama. Amigo invisible. La nube de Mercurio. El Rochito. Podríamos llamar como de una primera etapa estos libros, estos poemas, estos relatos que incluyen Ciber.
que incluyen dibujos de Cucurto y un prólogo de Cucurto. El Club de la Paja es un libro que surgió de una nota que hice para el suplemento Soy de página 12, entrevistando a gente con una orientación sexual de pajero, que disfrutan de la paja en grupo. Y bueno, después descubrí que había muchos grupos, no solamente grupos reales, no solamente grupos virtuales, sino también grupos reales, gente que se encontraba en casa solamente para pajearse porque no le gustaba otras cosas. Esto es del 2016, es una novela con ilustraciones de Tenchi Virago, o sea, María Ibarra, una feminista alucinante, copada, no binaria actualmente. Tiene la impronta de un policial, sin policías y sin detectives, que seguramente la voy a trabajar y la voy a reeditar de otra manera, con cambios. Hay una búsqueda, hay algo para resolver. Acá me parece que quizás esta novela es como el vértice, la bisagra de lo que sería como mi primera etapa con textos y una prosa más aniñada, más varonil, más pop, más popular. Y acá ya empiezo a entrar, si bien no dejo del todo esa impronta, hay escenas muy tiernas en El Tigre. Hay como otra injerencia hacia la literatura, quizás me permito meter pensamientos más reflexivos y el entramado de los personajes están unidos por un plot, por un nudo. Hay algo que empecé a pensar mucho más antes de escribir y que sea una escritura catártica. Entonces tienen un final sorprendente y tienen un proceso mental antes de la escritura. El futuro son los griegos. Es un libro más reciente, también un libro cartonero que sacó la Juana Cartonera en Salta. Partido de fútbol. Es curioso porque en realidad no me gusta mucho el fútbol, me gusta jugarlo y por temporadas también, pero jamás veo partidos de fútbol ni tengo idea. Pero bueno, hay algo ahí que me despierta algo como para trabajar, para meterme, para hacerlo queer. Atletas está basado en una escultura que vi en las Olimpiadas de Brasil, una escultura del año 776 a.C., que llevaron de Grecia a Brasil. Mucha luz, cuánta luz, demasiada luz. ¿Por qué necesitamos a Superman? Parte 2. Hay como una continuidad también entre poemas de un libro y de otro. Otro se llama Encuentro. Antes trabajaba más también los significantes, ¿no? Que me evocaban múltiples sentidos, y a partir de El Club de la Paja, por poner un libro bisagra, empecé a pensarlo no solamente como significante, sino más como una unidad, un conjunto de significantes, no solamente palabras que connotan algo. Variaciones sobre el sueño de los griegos, segunda versión del sueño de los griegos, tercera versión del sueño de los griegos, variaciones de mucha luz, cuánta luz, demasiada luz, mi jugador preferido. Esto de las variaciones dio lugar también, es algo que me interesa, jugar con la forma, releyendo la narración de la historia de Carlos Correa. Escribí la historia de la narración, que son más de 25 finales alternativos al final original de Carlos Correa, y que salió en la antología que tengo por acá. Salió solamente en España. Lo que queremos es que nos deseen
El editor es Jorge Luis Peralta. Acá en esta antología, ya que estamos linkeando, participa Martín Villagarcía, Claudio Seiger, yo, Alejandro Mudarelli, Nicolás Colfer, Roberto Videla, Ernesto Mecchia, Rubén Vilas, Cristian Godoy, Patricio de Salot, Rodolfo Serio, Yoshua, José María Gómez, Manuel Cuirao, Nicolás Artusi. También Blas Matamoro, Eduardo Muslip, Agustín Romero, Sebastián Suñé, Gustavo Pecoraro, Guillermo Severiche, Moris Ema, Santiago Nader, Guachi Molina. Estamos divididos por distintas generaciones, probablemente lo que Ernesto Mecchia llamó los últimos gays, los pre-gays y los gays. 3 generaciones de putos. Como Pasto es otro nombre de un poema de El futuro son los griegos, 776 años antes del año cero. Guiados, atleta, los griegos son el futuro. Esa es una idea que me da vueltas en la cabeza desde hace muchos años. Premios, el intercambio, agradecimiento, griegos, único, los griegos son el futuro. Y después otro libro de poemas también publicado por la Juana Cartonera, que se llama Poemas Budistas. Obviamente voy a reuniones budistas por temporadas. Hay años que no voy y hay años que voy bastante seguido, una vez por semana. Me parece divertido, me gusta escuchar al sensei contar una historia. No creo en ninguna religión, pero sí como una filosofía me parece interesante para relajarme, para dejar volar la mente, para conectar con la energía mía y del universo. Tanta belleza es el nombre de un poema. El cordón del pensamiento 1, el cordón del pensamiento 2, ayuda 1, ayuda 2, ayuda 3, aceptar, texto circular, tatú. Las inferiores es un libro de relatos y cuentos inéditos, pocos inéditos, la mayoría publicados en otros lugares. Es como reunir todo lo que me quedaba sobre fútbol gay, publicarlo en un libro. Lo trabajé para que no sean crónicas o no sean anécdotas, sino que sean cuentos o que sean textos con cierto procedimiento. Y fue como, bueno, cerrar una etapa, ¿no? La etapa esta del fútbol gay. Empieza con un poema: correr hasta sentir un hormigueo en el cuerpo y ver estrellitas, correr hasta salir del cuerpo, dejarlo afuera como un traje, seguir corriendo, correr hasta que el corazón te salga por la boca, escupirlo, sentir el gusto a sangre y contemplar cómo lo sacaste. Entonces corres con el corazón afuera, corres rápido, más rápido que antes, corres y no paras de corres hasta que llueve, corres hasta que para de llover, corres hasta que se hace de noche, corres hasta que se hace de día, corres hasta que te das cuenta que ya no podés volver atrás. Olor a huevo fue publicado en Fetiche, la antología que yo hice para Eloísa Cartonera en el 2014. Tenemos un texto que se llama Victoria, ese domingo de calor en la puerta de la escuela, la pelota en el medio del campo, Pájaro Loco, que fue publicado en la revista Cultura y Ocio de España en noviembre del 2012, Flores de Brócoli, que fue publicado en Eloísa Cartonera como plaquette en el 2014, Lentes Contacto, El chico de la camiseta de River, fue publicado en Hinchas de Poesía en julio del 2014 y fue traducido al inglés. Transportador, un texto muy loco. Cavernícolas versus Maricas unidas jamás serán vencidas. ¿Hay equipo?
La transpiración, crónica de un equipo de fútbol gay mirando el partido de Argentina y Nigeria, publicado en el suplemento Soy de página 12 en junio del 2010. La cábala, crónica de un equipo de fútbol gay mirando el partido de Argentina-Grecia. Nos hicieron plastilina, publicado en el suplemento Soy de página 12 en julio del 2010. El chico del pito triste. Gelatina verde. El enviado. Inferiores. El Furia y el mar. Fue publicado en Brasil. Ficciones de argentinos, antología a cargo de Isa Costa y Eduardo Muslip en el 2013. La editorial Casanova. Texto muy punk. Día del amigo. Abrazos gratis, publicado en Nuevos Border Argentino, Eloísa Cartonera 2013, otra antología. Y salieron 2 libros juntos por esta editorial, que ya no existe y que tuvo muchos problemas con mucha gente a la cual publicó. Es una novela, el otro libro, salieron los 2 juntos. Alegría, con tapa de Daniel Perrota. Es una novela que narra el día en que se promulgó la ley del matrimonio igualitario, un grupo de amigos esperando que saliera esta ley en frente del Congreso. Empieza como una crónica real de lo que sucedió ese día en el 2010. El libro fue publicado en el 2018. Empieza justamente 15 de julio 2010. Gente que estaba dentro del bar, que estaba en la esquina, y gente agitando afuera la algarabía, y después lo que pasa con un chico, un amigo de ese grupo. En esa época estaba muy influenciado, muy fanatizado por la serie Queers and Folk, y tiene de alguna manera un poco ese ambiente. El chico se va a casar, porque ahora se puede casar. Entonces los amigos le hacen un regalo para que, sorpresa, como regalo de despedida de soltero, digamos. Le vendan los ojos, lo ponen en un auto y lo llevan a su pueblo donde había nacido. Lo cual para él es una tortura porque quería no volver nunca más a ese lugar. Pasan cosas muy divertidas, van a un boliche donde hay gauchos que tienen encuentros sexuales con chicos, con pelucas, y pasan muchas cosas divertidas, y también pasan cosas medio terribles. También hay posiciones antagónicas frente a la ley de matrimonio igualitario, que como ley es indiscutible en cuanto a igualdad de derechos, pero sí es discutible en cuanto a modo de vida, un matrimonio, homologando la institución del matrimonio con gente que está claramente en una posición en contra de cualquier tipo de matrimonio, de cualquier tipo de contrato de esclavitud que no tenga que ver con los modos del devenir y de goce y de búsqueda de placer, que va por fuera de lo hegemónico y que es propio de la cultura gay o LGBT. Entonces esta cuestión de homologar una pareja, un casamiento, tener hijos entre personas homoparentales, hacía mucho ruido. Bueno, y está plasmada acá en el perfil de uno de los chicos que forma parte de este grupo de amigos. La contratapa la escribió Fernando Noy, y me acompañó Fernando Noy en la presentación del libro en Maricafé. El beso del hombre araña es un libro que doné para Joe Lemons, que es un varón trans que estaba en situación casi de calle en un momento. Estuvo juntando latitas para comer y que le prendieron la casa cuando era una chica lesbiana en Entre Ríos. Entonces, bueno, como una cuestión de ayuda, ¿no? Si este libro llegó a tus manos, te pedimos que por favor realices una contribución al CBE de Joe Lemon. Bueno, también se lo podía pedir y conseguir de forma virtual. Y este libro
Tiene un prólogo Jorge Luis Peralta, muy interesante porque habla del compromiso que tengo con la literatura y con la comunidad LGBT, porque todos mis libros están atravesados por esto. Tiene ilustraciones también de Luz Galatea, Peter Punk, Nati Menstrual, Cucurto, María Victoria Oneto, como para hacerlo un poquito más interesante, por si a alguien le interesaba. Y son reescrituras de cuentos que me gustan, en otro registro. Entonces es un libro trans también, porque transiciona de un género a otro, ¿no? Si el género era dramático, lo pasé a hacer comedia, etc. Por ejemplo, La Prueba, de César Aira, un libro inconseguible. La Máquina de Coger, basado en La Máquina de Follar, de Bukowski, que era un cuento realista con algún tinte futurista. Bueno, yo lo hice de ciencia ficción totalmente. Un invierno en Mallorca, de George Sand, que me gustaba mucho como narraba esos días cuando convivió con Chopin en la isla de Mallorca y compuso el famoso preludio de La Gota de Lluvia. Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Conitos, de Murakami. Ticket to Ride, que es una biografía o un extracto de biografía, digamos, un recorte en el tiempo cuando los Beatles llegaron a Miami. Entonces, bueno, está hecho en formato conferencia. Sueños de una noche de verano está reconstruido en formato no como obra de teatro, sino transicionó la dramaturgia en un diario. Son los diarios de Shakespeare en la época en que estaba escribiendo Sueños de la noche de verano. Me parece interesante, me parece que quizás obviamente se lo vuelva a editar, que fue una edición muy artesanal y de pocos ejemplares, los trabajaría mucho más. Y me quedaron afuera otros cuentos que estaba trabajando. La fábrica de los sueños es mi primer libro para niñes. No fue pensado así, pero bueno, después, como no tiene sexo explícito, sí tiene cuestiones queer, por supuesto. Un chico que se enamora de otro chico en la escuela primaria, en cuarto, quinto grados. Un niño que tiene, o una niña que tiene dos mamás. Me sorprendió que lo estaban leyendo en la escuela y los chicos y las chicas hacían dibujos en cartulinas, me enviaban fotos, me pareció lindo y divertido. Y también teniendo en cuenta que yo generalmente no soy muy amigable con los chicos, porque bueno, hay que tener mucha paciencia, yo estoy muy concentrado en mis cosas. Un libro ilustrado por Pitu Sa, súper lindo, con algunos juegos que hay ahí, y está bueno este libro, y bueno, me trajo muchas satisfacciones, y a partir de ahí trabajo mucho con Chirimbote, una editorial que quiero mucho y que tiene muy buena onda. Vivan los putos es la primera antología que hice, la segunda, ¿no? Después, bueno, o sea, Vivan los putos y después Fetiche, 2 antologías que me pidió Cucurto que hiciera en el 2013, donde no había muchos músicos, muchos poetas o escritores y escritoras que escribieran deliberadamente sobre diversidad sexual, ¿no? Ahora el libro Roja y Hu, se llama el texto de Peter Punk. Verónica Dema, que era la editora de Boquitas Pintadas, el blog que tenía el diario La Nación, porque no había presupuesto para meter un suplemento en el diario, pero bueno, tenía su espacio ahí virtual, que estaba bueno. Diego Trelotora, Cristian Godoy, Germán Weisi, Gaby Lucy, Dolores Curia, Gael Policano Rossi, Pablo Pérez, y puse un texto mío también, Facu Soto, Gabriela Begerman, Martín Villagarcía, Gustavo Scandlar, Glauco Matoso
y Cucurto. Después de trabajar 13 años en el suplemento Soy de Página 12, decidí no trabajar más ahí y compilé las notas que me parecían más interesantes, que tienen un procedimiento diferente, o que tienen algún protagonista interesante, en Notas Maricas, porque me parecía que Notas Queer no llegaba a transmitir la idea de lo que yo quería transmitir, y lo potente que es queer en lengua anglosajona se pierde acá. Entonces Notas Maricas me parece como más punk, y Nubecita en no binaria y Gorde también para la foto del libro. Están divididos en distintos bloques el libro: política, sexualidad, deporte, arte e identidad, disidencias. Lo publicó la Universidad General de Sarmiento, que es alucinante, tiene perspectiva de género. Bueno, y por ejemplo hay una entrevista que está hecha en un museo, hay otra que está hecha en la Chacarita, porque tiene que ver con la personalidad y con lo que tenía para decir, ¿no? Me parece que está bueno eso, ¿no? Hay entrevistas a Blas Matamoro, se reconstruyen los últimos días de Mishima, una nota sobre Michael Jackson cuando... Bueno, hay Blas Matamoro, la crónica con Pedro Lemebel, una entrevista a Patricio Vicio, uno de los primeros transformistas en Argentina, que no se conoce mucho. Entrevista, bueno, Lennon y otra historia de amor, Alejandro López. Un poco antes que comenzara la pandemia, estaba terminando de escribir Charlie Queer, cuando lo llamé a César Sigluti para preguntarle si estaba de acuerdo, si le parecía que Charlie era un representante de la comunidad LGBT. Dijo: sí, querida, obviamente, Charlie es de las nuestras, nuestra hermana. Siempre que hay una fiesta gay, o que hubo hace 20 años atrás, poníamos Virus, poníamos Charlie. Y me dice: bueno, ¿con qué vas a seguir? Y yo pensaba en él y me daba vergüenza, o no sabía cómo decírselo, y él se daba cuenta que yo quería decírselo y que no podía. Cuando se lo dije me dijo: bueno, me dejás helada, tomemos un cafecito en la semana y charlamos. Nos encontramos la semana siguiente, empezó a hablar y a contarme muchas cosas que me parecían muy valiosas, que si no las grababa se perdían. Digo: discúlpame, ¿te puedo empezar a grabar? Sí. Me dice: bueno, ya empezamos el libro. Y ahí comenzamos a hacer un libro de conversaciones que se llamó Orgullo Marica, que es un libro que tiene mucha información y que me parece que es riquísimo en cuanto a un contexto de época, lo que Ernesto Mecchia llama los últimos homosexuales, el principio de la democracia, cómo se construyó la CHA, campaña de salida del closet, cómo era ser positivo en esos años, la relación con Carlos Jauregui. Pero bueno, paradójicamente es un libro también que pasó medio desapercibido, sobre Pepa Gaitán, cuenta cómo eran las performances y qué era cómo pensaba César y la CHA en general, la forma de llegar a más gente, cómo estaba correlacionada las ideas conceptuales con el arte, y llegaban a través del arte, los boletines de la CHA. Es un libro con mucha información.